Entonces, como Luis me había escrito, pues ya no tiene la falla, pero esto es importante como el que la universidad lo reporte. Y Madai sí. Y la otra chica no aparece. Listo. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, vea, hoy vamos a hablar sobre el problema económico y vamos a tocar algunos aspectos así como ya más a profundidad de lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Sí? ¿Qué habíamos visto? Por encima, habíamos tratado de algo que le llamaban pobreza o escasez. ¿Sí? Entonces, justamente el problema económico o la economía se basa para eso. Entonces, el problema económico es prácticamente como la razón de existir de la economía. ¿Sí? Si no hubiera problema económico, pues no habría ciencia económica. De hecho, ¿como para qué? Entonces resulta que, perdón, que este problema económico va a depender de acuerdo a la región, a la mentalidad, al sistema económico, como ellos o cada gobernante haya determinado y haya encontrado pues estos problemas. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puede uno realmente saber si hay un problema económico? Yo como gobernante, ¿sí? Imaginemos que Madai fuera la presidenta o la presidente de este país. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir al respecto? ¿O cómo tomaría las decisiones? Lo primero que hay que hacer es encontrar una información, ¿sí? Entonces, bueno, el problema económico está basado como en unas herramientas como la estadística, como la econometría, dependiendo de, ¿para qué me sirve? Para que yo todos los datos los conozca. Y de esta manera yo pueda encontrar cuáles son los lugares que más necesitan ayuda o cuáles son los proyectos. Para eso es mi gabinete, para yo poder encontrar pues realmente cuáles son las propuestas que son como más viables y depende también del dinero que yo tenga. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Perdón. Entonces resulta que el problema económico se llama escasez, ¿sí? Entonces es un concepto relativo porque no todas las escasez, o sea, no toda la escasez es igual para todas las personas. ¿Mm? Hay personas que, por ejemplo, pueden vivir con 3,000 pesos, ¿sí? Y le pagan los 3,000 pesos y esa persona se siente rica. Imaginemos que sea un colegial o un joven, pues que los papás todavía tienen como este soporte económico y pues entonces ellos lo que hacen es solamente reciben ese ingreso, para ellos no existe la escasez. Pero ¿qué tal una familia viviendo con ese salario? ¿Sí? Entonces ahí sí hay un problema de escasez. Por eso es un concepto relativo. O las personas que, digamos, están acostumbradas a tener un nivel de vida en que 10,000 pesos sean sus gastos, ¿sí? O 14,000. Entonces tienen que conseguirse otra manera para suplir este tipo de escasez. Por eso es relativo. No es para todos, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayores de los que hay disponibles, ¿sí? Resulta que nosotros como humanos pues habíamos mencionado que queremos más de lo que hay.
¿Por qué? Porque son ilimitados nuestros deseos son ilimitados y los recursos pues son limitados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos servicios y estos bienes que yo deseo adquirir, a veces no los hay en el producto, en el mercado, perdón. La oferta es un poco pequeña. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo soy una mujer vanidosa y voy, digamos, a buscar productos para la cara, para la piel, para el cabello, ¿sí? Quiero una queratina que me dure por lo menos un año. Entonces yo me voy a un salón de belleza, a un lugar, una estética, y no lo voy a encontrar si ese producto que se me aplica no tiene el mismo beneficio que yo estoy acostumbrada, ¿sí? Entonces, puede que sí hayan esos servicios, pero no de la calidad que yo quiero. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que no hay servicios y bienes disponibles para todo lo que yo estoy demandando, ¿no? Entonces, resulta que por eso decimos que la escasez es relativa. Entonces, hay dos conceptos fundamentales: la escasez de recursos y las necesidades pues ilimitadas de los individuos. Hablemos ilimitadas porque no todos los deseos pues los voy a cumplir, ¿cierto? No todas las fantasías que uno tiene puede lograrlas en esta vida, ¿no? Entonces uno tiene que ser bastante aterrizado de cuáles son esas necesidades que realmente amerita pues tenerlas uno, porque sabiendo que los recursos naturales o los recursos de los que están disponibles o los objetos que yo quiero comprar son limitados. Entonces, lo que decíamos, los países que poseen abundantes recursos, si bien pueden reducir la escasez, no pueden eliminarla. Pero no es cierto que, digamos, hay países que dicen, ah, no, definitivamente yo no tengo pobreza en mi país. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque resulta que siempre van a haber personas que necesitan, ¿cierto? Este tipo de recursos. Puede ser que la brecha o la curva o la línea esté un poco más por encima que países africanos si comparamos, digamos, Europa del Norte con África, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que sí hay pobreza en esos países o escasez, porque no todas las personas pueden tener, pues, de la misma manera la posibilidad de alcanzar estos recursos, ¿no? Pero tampoco se puede decir que están en un nivel muy bajo, porque la calidad de vida es diferente. Entonces, uno puede decir que la escasez se puede reducir, sí, pero no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque el ser humano es demandante de muchas actividades. Entonces, hay un principio y ese principio, pues ya lo mencionamos, y es la escasez. Entonces, ese es como el meollo del asunto, ¿sí? Vamos a analizar, sí. Podemos afirmar que todas las situaciones y problemas económicos tienen un origen en la escasez. Sí, por eso es que es pues la matriz de la economía. Esto es fácil de interpretar porque la carencia de estos recursos no se logra satisfacer las preferencias del consumidor, ¿sí? Yo voy a la tienda, quiero una Coca-Cola, por favor, señor, que sea sin azúcar, y se acabaron, ¿sí? Entonces, esa es mi preferencia. No la hay, entonces el recurso está escaso, ¿no? Así como el ejemplo que colocamos de la queratina. O yo quiero unos pantalones que sean como, que ormen bien chévere. Los encuentro, soy feliz, no los encuentro, pues búsquese otro lugar para que su carencia sea satisfecha, ¿sí? Entonces, este es un principio de escasez, porque resulta que nosotros cuando queremos algo, a veces pues nuestras preferencias van por encima de ese mercado. Entonces, hay muchas definiciones acerca del principio de escasez. Una de ellas es la que el diccionario de economía Graham Bannock nos dice que es una condición en la cual hay menos de algo de lo que la gente desearía. Pero yo quisiera tener algo, ¿sí? Para poder comprarlo, pero resulta que no lo puedo comprar por las razones que sean. Hablábamos de que tenía el dinero, pero no había el producto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no tengo dinero?
pues tampoco lo puedo conseguir, ¿cierto? Entonces la afirmación supone que si hay exceso de necesidad de bienes y servicios por parte de la población, más de lo que la economía puede producir, entonces se está presentando un problema de escasez económica. O sea, que la gente necesita que le vendan muchos carros, por ejemplo, y México no los produce, mejor dicho, están hasta el cuello y no logran producir toda la cantidad de bienes o servicios que la gente necesita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar estrategias económicas, ¿sí? Un problema es la escasez y otra cuando hay demasiada abundancia. Entonces, la gente, estas dos características de cuando hay una escasez y hay una abundancia indeterminada, por decirlo de esa manera, entre comillas, de los bienes y los servicios, nosotros no podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque la población no va a estar en equilibrio. Entonces, por eso es que generan estrategias. Entonces, pocos recursos, muchos usos o mucho consumo es igual a escasez, ¿sí? Necesitamos mucha agua, somos muchísimas personas en este mundo, por ahí unos 7.000 millones y si de pronto hasta más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos necesitan agua y se está acabando el agua, pues es un problema de escasez, ya me lo acabé. Otro ejemplo, la gente necesita petróleo, entonces van y compran petróleo. Y el petróleo sencillamente pues es un recurso natural que se va a escasear en algún momento, entonces se inflan los precios. Me beneficio yo como petrolero, sí, pero los que no pueden conseguir, que al final se termina convirtiendo en gasolina o a través de un proceso químico, pues entonces nosotros podemos adquirir estos productos y entonces elevan ese valor, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay petróleo, pues menos va a haber gasolina. Entonces se incrementa y entonces los que tengan cómo pagar pueden pagar y los que no, pues tienen problema de escasez, ¿sí? Entonces es un problema que se puede extrapolar para varios determinados asuntos o situaciones. Entonces, la cual es una condición necesaria para motivar la elevación del precio de los productos. Por ejemplo, aguacate de ese pequeño que venden acá, a veces sube precios exorbitantes, ¿sí? ¿Por qué sube de esa manera? Bueno, pueden ser muchas razones. La primera, pues porque se están llevando todos los productos al extranjero. ¿Qué le queda a la nación? Pues nada. Entonces pueden jugar con los precios. O si de pronto existe mucha demanda, por ejemplo en Colombia, a veces hay mucha demanda de leche y lo que hacen, o de papa o de cualquier producto, es un país campesino, lo que hacen es cosas terribles como botar esos productos a la calle o al suelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para controlar el precio. ¿Sí? Si hay demasiado producto, la gente pues sí comprará uno que otro, pero eso está ahí como tirado. Sencillamente no lo va a adquirir porque no le interesa. ¿No? Entonces, producen escasez también para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque el producto se hace valioso. Entonces, así funciona el sistema económico capitalista. Yo le genero una necesidad, usted me compra ese producto, se vuelve adicto al producto, ya después quiere mi producto, pero ya no le puedo vender el producto. Se lo subo de precio. ¿Lo quiere? Se le subo de precio. ¿Sí? Entonces, es un juego. ¿Cómo funciona el sistema económico? Ya que puede afirmar que los productos que la naturaleza proporciona, pues aire, el agua sí tiene precio, pero digamos el oxígeno o la luz del sol, pues se supone que no tienen. ¿Sí? Entonces, a eso le llaman que no son escasos. Por eso es que hay gente que le atina como a la producción de energías renovables. Entonces, los vestidos, los alimentos, los automóviles, etcétera, pues tienen un precio, pues se incrementan pues porque son realmente escasos. Entonces resulta que dentro de las otras definiciones del principio de escasez tenemos a Pascual Rossetti. ¿Sí? Dice que la economía pues es una ciencia de la escasez y ha sido pues motivante para generar muchísimas investigaciones, tratar de comprender el problema, generar soluciones al problema
y entonces lo que hacen es generar como crear programas tecnológicos o software para que esto ocurra, y entonces de esta manera pueden ir como fortaleciendo la industria o generando planes, y dentro de ellos hay, digamos, lo que se llama el Tratado de Libre Comercio. Entonces puede uno entender que el libre comercio o estos tratados pues sirven como para abrir fronteras, para quitar tantos aranceles, para reactivar la economía. Entonces el objetivo es elevar el nivel de vida y se supone que va a fomentar el bienestar social dentro de los ciudadanos. ¿Mm? El gobierno, la economía de un país es exitosa si existe bienestar social. Si no hay bienestar social, la gente está padeciendo de hambre y los recursos tienen que tener otro destino para que se puedan suplir y se reactive la economía, ¿sí? Entonces es como un círculo. Si yo como gobierno no estoy activando mi economía porque no le doy oportunidad a esos pequeños empresarios que al final son la clase trabajadora o las personas que más activan la economía, entonces el país va a entrar en una recesión, ¿sí? Entonces uno puede decir, ah, caray, entonces yo cómo lo puedo hacer, ¿sí? Entonces resulta que uno puede, digamos, ver como en los archivos, cuando la Alemania quedó en la ruina, entonces ellos lo que hacen es con una deuda que le implementaron, entonces ellos generan políticas de tratados de libre comercio para que ellos puedan generar y reactivar la economía. Es un caso muy interesante. Entonces, bueno, nunca estamos completamente satisfechos ni en los países atrasados ni en la sociedad capitalista, ¿sí? Entonces, con amplias desigualdades económicas, y eso es para todos, ¿sí? No existe el país que no tenga desigualdad. Me atrevería a decir que existen curvas que son como pasables o porque han cubierto ciertas necesidades, sí existen, pero digamos uno va a ver economías de primer mundo como Estados Unidos, que el problema de desigualdad social y económica es terrible, empezando porque no todos tienen acceso a la educación superior. ¿Qué hace el gobierno? Pues le crea unas políticas, pero cuando quiere ingresar a la universidad pública, toma, esta es la matrícula, este es el precio, nosotros tenemos un estatus, vea cómo hágale como pueda, porque solamente estas personas pueden ingresar, ¿sí? Entonces, problemas de desigualdades y pues genera cierta brecha. Entonces, la escasez se presenta con justa razón en todas las clases sociales, ¿sí? Yo quiero un carro Ferrari, ¿tengo el dinero? No. Sí, entonces para mí es un problema de escasez, es una tontería, pero para algunas personas es algo muy serio. Entonces, así un consumidor con un ingreso demasiado escaso o limitado tiene que realizar pues maromas para que le rinda este dinero, ¿sí? Tiene que generar, digamos, unas políticas dentro de su economía para que sepa muy bien cómo administrar el dinero. Entonces uno dice, pero ¿cómo hace esta gente que tiene solo 3.000 pesos y tiene 4 hijos? ¿No? Y uno les va a mirar y tienen un televisor último modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No tienen escasez tecnológica en ese aspecto, pero las demás áreas no están cubiertas, ¿sí? Entonces, uno puede ver, no, yo sí gano muy bien, pero gasto todo el dinero en tonterías, y uno va a mirar y no tiene ni siquiera una buena computadora, ¿sí? Entonces, son diferentes maneras de ver. Uno puede, digamos, acá ver eh, un mercado así como normal, ¿cierto? Puras verduras. Bueno, si de pronto yo fuera vegana me gustaría, pero podríamos ver que eh, tiene lo necesario, ¿cierto? De verduras estamos bien, de frutas, mira, hasta manzanas tiene. ¿Qué más hay? Pues hay repollo. Ay, yo no me acuerdo si este es coliflor o el brócoli, no sé. Tiene pepino, tiene zanahoria, tiene una cantidad de productos que lo hacen atractivo para nutrientes del cuerpo, ¿cierto? Pero entonces uno va a mirar, va a decir, bueno, tiene la nevera llena, tiene puras verduras, tiene hasta vino para cocinar. Pero si vamos a ver la otra cara, mire, es que no hay ni agua, ¿sí? Entonces, en una mesa puede estar muy llena y en la otra puede estar escasa, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con estas personas o cuáles son las políticas?
Es un trabajo durísimo que viene desde la estructura económica de cada país, ¿cierto? Entonces acá no vemos sino un pozo de agua y eso contaminada porque negra hasta se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa agua tiene que tener algún proceso porque si no la persona que está ahí se puede enfermar, ¿sí? Entonces, esos son procesos que también generan escasez económica porque si la población se me enferma, pues entonces ¿dónde va a ocurrir a dónde va a acudir esa señora para que se sane, ¿sí? O las personas que van de turismo de pronto y quieren conocer o integrarse con alguna sociedad, pues entonces no van a poder. Entonces, como ya lo dijimos, el principio de la escasez dice que aunque nuestras necesidades y deseos son ilimitados y los recursos son limitados, ¿sí? Nos dice que tener una cantidad mayor de un bien normalmente significa una menor que otra. O sea, ¿qué es ese trabalenguas? Cuando estábamos hablando de la familia que no tiene casi recursos o casi ingresos salariales, pero que tiene un buen televisor, a esa persona no le escasea esa parte tecnológica, pero le escasean otras. Y la persona que gana muy bien, pero que no tiene ni siquiera una computadora buena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta persona escasea tecnológicamente. Así el dinero le abunda. Entonces uno dice, ay, usted gana bien y bota la plata. Pues no tiene inteligencia económica, ¿sí? Al menos la otra persona, pues, lo invierte en un bien, ¿sí? Que le puede servir para su satisfacción. No estoy de acuerdo con algunas posturas, pero es lo que uno más o menos puede ver. Entonces, lo anterior nos conduce a comprender que la escasez, pues, es un problema, pues, en cualquier lugar, ¿cierto? Cualquier sociedad, cualquier lugar del país, cualquier comunidad. Y entonces hay unos conceptos, ¿cierto? Entonces, unos interrogantes. Entonces, la economía lo que trata es como de resolver estos interrogantes, ¿sí? Entonces, la economía, cuando ustedes o cuando Maida vaya a colocar un negocio o es que ya lo tiene, entonces lo que tiene que hacer en este caso, ay, no me equivoqué el nombre, puede tener, digamos, preguntas interesantes como qué vamos a producir, cómo lo vamos a hacer y quién va a producir. Si yo tengo esos tres, el negocio arranca. Si no tengo esos tres, el negocio me para. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no tengo ni idea cómo lo voy a hacer y no tengo la persona que me haga el dinero o que me trabaje pues para poder incrementar los recursos. Entonces las respuestas probables deben estar en función de los métodos para desafiar la escasez. ¿Cuál es mi estrategia para desafiar? Porque es un problema que siempre voy a tener. Sí, no importa si sea la persona, si sea Elon Musk, siempre va a tener un problema de escasez. ¿Mm? Entonces acá vemos un ejemplo. Tenemos a este niño y él quiere unos jeans, una mezclilla y unos tenis, ¿sí? O unas zapatillas deportivas. Este es un señor que quiere pasar tiempo con la familia o tiene una junta, pues su empresa hasta que se quiebra. Entonces, él tiene dos alternativas. Y los problemas de la comunidad o de una ciudad necesita salud, necesita carreteras y no tiene plata. ¿Mm? Entonces, de acuerdo a ello, pues uno va a tener en cuenta qué es lo que va a realizar como prioritario, ¿sí? Por ejemplo, las personas actúan por incentivos o por miedo, ¿sí? Entonces, imaginemos que el incentivo acá sea tener una promoción de 30% de descuento en en este, en este producto, ¿cierto? Entonces, la mezclilla vale 30% menos. Entonces, este niño se va a guiar por esto. Su preferencia va a seleccionarse porque tiene descuento. Entonces, las zapatillas por otro lado, otro día. Entonces, acá el señor puede elegir entre un tiempo de ocio o salvar el dinero de la empresa. Entonces, de acuerdo a sus prioridades, que yo me imagino que será el negocio, porque si no, ¿cómo ayuda a la familia? Entonces, pues, va a elegir este. Y si la persona, digamos,
tiene problemas de salud críticos, pero no tiene carreteras, pues sencillamente o pide un préstamo para invertir en lo que considere más importante. Si la gente le está muriendo, pues va a meter dinero en el aspecto de la salud. Pero si no tiene carreteras, ¿cómo hace para llegar el médico al lugar si no hay hospitales? ¿Sí? Entonces acá podemos encontrar las preferencias de ellos. Ahora lo que vamos a mirar es una gráfica, ¿sí? En el cual uno puede mirar el galón de lo que uno quiera, gasolina, dice acá, el precio de la gasolina, ¿sí? Y la cantidad que me van a vender. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ley de la oferta? Esta que sigue, la que sube, ¿cierto? Y la ley de la demanda es la que baja. En el punto de intersección de esas dos, yo voy a encontrar un equilibrio. ¿Qué significa eso? Que a un precio de 1.40, yo voy a obtener 600 galones. Imaginemos que fuera una compra nacional, ¿sí? Millones de galones. Entonces, ¿qué pasa? El problema de la escasez está acá, ¿sí? Entonces, si hay un exceso de demanda porque la gente quiere comprar muchas cosas, pero no las hay, pues hay un problema de escasez, ¿sí? Contrario, si de pronto la gente tiene pocos recursos, ya hay muchas cosas. Entonces es un superávit o un exceso de oferta. Entonces, mire que los precios acá usualmente no es que vayan aquí a ser equidistantes, ¿cierto? Pero podemos encontrar que en este precio de arriba, cuando los dos se unen, va a haber un punto de equilibrio igual que acá, ¿sí? Igual que estos dos. Donde yo cruce esta línea, voy a encontrar ese precio de equilibrio, pero entre los dos, con las dos alternativas. Entonces, ¿cuáles serían esas posibles soluciones? De los métodos para desafiar la escasez, ya depende de las políticas que se puedan generar, ¿cierto? Entonces, primero, el pleno, pues tiene que haber empleo de los recursos disponibles, ¿cierto? Un pleno empleo. O sea, como la disponibilidad de estos recursos para que se utilicen. Y el desarrollo de los recursos y tecnologías. También encontramos, digamos, organización eficiente de la producción. Ahí nos habíamos quedado ahí, ¿cierto? Sí, profe. No, el mío también fue un problema de plataforma, no hay afán. Bueno, pero ya vamos a acabar, no importa.
Resulta que estamos hablando sobre los métodos para desafiar o para combatir o para solucionar la escasez, ¿sí? Entonces aquí tenemos, digamos, 4 alternativas. La primera, pues, desarrollar estos recursos que tenemos disponibles, pero de una manera eficiente. Y desarrollar los recursos y la tecnología. También organizar de manera eficiente la producción y la distribución. Y la redistribución de bienes o ingresos entre los miembros de la sociedad. Entonces, vemos que el trabajo cooperativo o comunitario puede lograr generar métodos para que la escasez se supla. Entonces, digamos, si yo tengo 2 papas y la gente y tengo una familia que necesita una, pues yo le puedo dar 1 kilo de papas si yo tengo 2, ¿cierto? Y no es que me sobre, pero tampoco me va a hacer. Esto está como encantado. Listo. Entonces resulta que estábamos hablando sobre el trabajo, economía comunitaria, en el cual uno puede decir, bueno, sencillamente, pues si yo tengo 2 kilos de papa y, y hay una familia que necesita 1 kilo, pues yo se la puedo pues cambiar y ellos me pueden dar como algo a cambio, ¿cierto? O después como que arreglamos las cuentas. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar que la redistribución de los miembros dentro de la sociedad puede pues suplir estos problemas de escasez. Entonces, por ejemplo, en el sistema capitalista, ¿cómo es que esto ocurre? Pues resulta que los grandes empresarios son los que están obligados a pagar más impuestos. Entonces, ellos tienen que retribuirle a la sociedad en impuestos mediante el gobierno para que ese dinero que ellos tienen de más, ¿sí? Pues sea compartido con los otros. Bueno, entre el intermediario, que es el empresario quien entrega impuestos a través de su régimen fiscal, el intermediario es el gobierno y al final pues se supone que la ciudadanía pues va como es a suplir esas necesidades. Pues otra cosa es que pues el dinero se pierde en el camino. Entonces digamos acá poníamos un ejemplo, ay, bueno, no sirve, en el de la escasez, ¿cierto? Podemos encontrar las dos caras otra vez de la moneda, porque uno tiene que aprender a mirar. ¿Qué tenemos ahí? Una persona o una familia, por ejemplo. Tiene una casa como campestre, tiene una piscina, una alberca, no me acuerdo bien cómo es que le dicen. Y pues tiene como un lugar de estar, ¿cierto? Zonas verdes, todo pavimentado, aislado y una que otra planta, ¿cierto? Entonces aquí podemos encontrar que el problema, esa persona no tiene escasez de pavimento ni carretera. A lo mejor lo que tiene de escasez es como que vive muy aislado y entonces no tiene casi zonas verdes y entonces, mire, le toca pues hacer como una especie de cultivo. Sin embargo, podemos ver la otra cara de la moneda y la persona, pues yo le tapé la cara. No me parece pues muy ético exhibir la persona. Y entonces vive en estas condiciones. Entonces uno puede encontrar que acá lo uno no está pavimentado. Las vigas están pues prácticamente atrancadas con madera, ¿cierto? Y pues acá tiene una pequeña como, no sé qué será eso. No hay tampoco zonas verdes a su alrededor, pero sí, o sea, dentro de la casa no hay zonas verdes cercanas, pero sí lo... Creo que esos son hojas de elote, ¿no? Secas. ¿Cómo? Hojas de elote secas, parece. Otra vez se cayó. Bueno, ya voy a terminar. Imaginemos que
No No se hay. preocupe. ¿Qué me decías tú? ¿Que eran hojas de qué? De maíz secas. Ah, ok. Entonces se supone que ese puede ser un proceso que la señora tiene para después vender, ¿sí? Y acá encontramos pues las necesidades que tiene, ¿sí? Me imagino que este será como el tanque de agua o la pileta donde ella posa pues el recurso hídrico, ¿sí? Y pues entonces acá tiene como la leña, porque entonces intuimos que no tiene estufa, ni siquiera tendrá luz, por lo tanto no tiene gas, ¿cierto? Entonces las necesidades que acá existen, por ejemplo, la anterior casa que tenía un montón de agua, pues agua dulce, agua potable, entre comillas, alimentando una piscina, pues mire que acá la necesidad pues es diferente. Y ya porque ya terminamos, porque definitivamente esta plataforma sí. Entonces, este es para recordarle la tarea para el jueves, ¿cierto? ¿Cuál cree que es el problema económico más serio de México? Y pues para que lo argumente. Y ya pues estaríamos listos antes de que se caiga otra vez la página. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer, Maday? No, pues realmente sí es algo muy profundo. Bueno, o sea, es muy, Relevante. muy como delicado también porque Sí, te escucho. o sea, dije, no, pues es que realmente en México, pues yo me he dado cuenta, he visto que a veces unas personas o las personas, realmente la pobreza viene de la flojera, ¿no? Porque pues no quieren salir adelante algunas personas y algunas que salen adelante Mm. pues logran sus objetivos como tal, o sea, algunos se quedan estancados y la mayoría pues es por alcoholismo. Bueno, es que yo he hecho investigaciones No, está bien. y entonces sí he visto que es por alcoholismo o por alguna enfermedad que le haya causado. Pero pues sí, se me hace algo muy interesante y ahorita de lo que estábamos platicando, de lo que usted me está platicando, pues sí es algo muy fuerte. Pues gracias a Dios nosotros pues tenemos vivienda, ahora sí que donde vivir y comida, pero pues hay algunas personas que desgraciadamente no lo tienen y es algo muy complicado. Bueno, a mí se me hace muy complicado porque pues sí, Mm. sí, pues sí, profe. Hay que, o sea, digamos, hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿sí? Lo uno, pues, puede ser lo que dices, ¿cierto? Que hay personas que definitivamente como que no les motiva como, como ese deseo de superación, ¿sí? Y lo otro es que puede ser que esa persona no tenga las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, estaba yo estoy haciendo como un protocolo y me encontraba que hay un pueblito San Antonio, no me sé la otra palabra, que queda para la Sierra Norte. Y allí hay una comunidad indígena y el 97% todos son indígenas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienen internet, ¿sí? No tienen como herramientas tecnológicas y fuera de eso no hay una escuela que llegue hasta preparatoria para que esa persona tenga la opción de buscar una universidad. Entonces, a veces sí es lo que tú dices, cuando las necesidades básicas están cubiertas. Eso ya es de verdad flojera que la persona teniendo las opciones no lo haga, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, que no hay un colegio, o sea, no hay, no sé, no pueden, o sea, ni siquiera llega hasta primaria, no pueden hacer secundaria, no pueden hacer preparatoria, tienen que emigrar a otro lado porque no tienen más alternativas.
¿sí? Cuando digamos en Puebla o acá en el pueblo donde yo vivo, que se llama Huetcocingo, uno ve colegios por todos lados. O sea, me refiero por todos lados porque acá en el fraccionamiento no hay, pero uno sale, camina 3 cuadras y encuentra un colegio. Y en el pueblo propio, pues sí hay más colegios, ¿sí? Entonces, sí es importante lo que dices, hay que trabajar, pero también tienen que haber las oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, otro Ah, sí, caso, los recursos. Sí, sí, sí. exacto. Por ejemplo, en los indígenas guayú en el norte de Colombia tienen como el mismo problema y no solamente eso, sino tienen problemas de agua, porque eso es un desierto. ¿Sí? Son las mejores playas para mí, pero no tienen recursos hídricos, sufren mucho por la escasez del agua y si no hay agua no pueden sembrar, ¿sí? Y el colegio no termina hasta la preparatoria y esa gente pues vive prácticamente del turismo y el turismo pues no existe en estos momentos porque están cerradas las fronteras dentro de los departamentos o los estados y pues esas personas realmente la pasan muy mal. Pero otra cosa diferente, por ejemplo acá en Puebla, que la persona sí tiene como las opciones. Entonces sí es Ah, por eso le hacía el comentario, porque yo realmente, yo me visualicé, pero aquí en Puebla, en la ciudad, y pues realmente aquí sí tienen muchas oportunidades para, pues, seguir adelante, ¿no? Y Ujú. pues a veces veo y digo, no, pues sí, a veces pero sí que el vicio es lo que a veces le vence a las personas, pero igual de igual forma hay algunos que sí no tienen oportunidad, como dice usted, sí. Mm, Bueno, entonces nos vemos en la otra clase y no sé qué le pasaría a la otra chica. Ah, no sabría decirle, profa. Bueno, entonces nos vemos ahorita en costos y pues para que tengas al menos espacio para ir a tomar agua o algo así, ¿vale? Entonces, Profa, gracias. Que tenga buen día. ok, hasta luego.